antecedentes acerca de por qué es que se busca, se elabora pues más bien la teoría de la validez del derecho. Y estos antecedentes pues están en la sociedad medieval, en el Estado moderno, secularizado. Secularizado quiere decir que ha estado vigente por muchos siglos, ¿verdad? También en base al concepto de soberanía como poder absoluto. Y luego, pues, el otro gran rubro sería ver la función del juez en aquella época del modernismo y luego posteriormente, que sería la época del posmodernismo, que es la que acepta históricamente la filosofía del derecho, ¿verdad? Está la filosofía medieval, está luego la modernidad y luego está la posmodernidad. Son tres etapas grandes de desarrollo de la filosofía del derecho. Bueno, también tenemos la antigüedad, ¿verdad? Con las leyes de Licurgo y Solón en Grecia, que como yo ya les he repetido varias veces, pues había cierto malestar de parte de los... un momentito, estoy ingresando más alumnos. Había cierto malestar de parte de los súbditos en Grecia y es cuando empiezan a criticar el derecho que se da lo que se conoce como filosofía del derecho. O sea, es una como revisión del estado de cosas y del estado como ente público de Grecia en aquella antigüedad. Pero no vamos a desarrollar esa parte de la antigüedad, sino que vamos a desarrollarnos en ese tema un poco más para adelante. Por ejemplo, cuando se habla del concepto de validez de la norma jurídica, hay muchos autores, hay muchos juristas. Y, por ejemplo, Norberto Bobbio, que es un filósofo de la modernidad que nos va a acompañar en varias de las etapas y en varios de los temas del curso, pues ha señalado que con relación al concepto de validez, que ante una norma jurídica podemos plantearnos tres problemas, dice él. Ahí está en la filmina, ustedes pueden seguir. El de la justicia, el de su justicia, ese es uno de sus problemas, que se refiere a la deontología, o sea, el problema deontológico. La deontología, como vimos en las unidades anteriores, se refiere al mundo del deber ser, lo que es obligatorio, lo que debe ser el derecho. Y el otro problema es el de su eficacia, que es el problema fenomenológico, o sea, cuando se dan ya el derecho aplicado a los hechos en su dinámica social, en la praxis, ¿verdad? Ese es otro problema que se puede tomar en cuenta, pero esos no son fundamentales. Y el problema propiamente de la validez del derecho, que es el problema ontológico, de lo que se trata el derecho propiamente. Un momentito, solo voy a ingresar alumnos. Bien. De lo que se trata propiamente el derecho, que es el problema de su validez. No sé si ustedes recuerdan que cuando vimos el concepto de ontología, de lógica jurídica, hablamos un poco de que para la lógica, pues las proposiciones no eran así tan válidas, es decir, no importaba si el razonamiento era verdadero o falso, lo que importaba es que fuera válido. Y eso se aplica mucho en este caso, ¿verdad? En el problema ontológico. Entonces, no obstante, Bobbio señala que no obstante existir esos tres problemas, el de ontológico, el fenomenológico y el de ontológico, para él, para Bobbio, claramente solo existe uno, que es el más importante, que es el de la validez. Y ese consiste en la validez jurídica o formal.
el problema de la justicia o la eficacia de una norma no guarda relación con el problema de la validez jurídica, ¿verdad? También J. Cenino, ¿se recuerdan de ese autor que lo vimos en la parte de la definición del derecho? Él también afirma de que hay varias formas de interpretar o de usar el concepto de validez. Ahí está en la filmina, ustedes pueden seguirme la explicación, por favor. En un primer sentido, validez puede significar que una norma o un sistema jurídico existen, y esta sería su validez como existencia. En un segundo sentido, dice Nino, el concepto puede servir también para concluir que existe una obligación moral de obediencia, porque lo que se declara prohibido o permitido u obligatorio, efectivamente así lo es. Y esta se conoce como la validez como fuerza vinculante. También puede utilizarse para sostener que una norma pertenece a un cierto fenómeno jurídico, a un cierto sistema jurídico, ya sea el guatemalteco, el mexicano o el salvadoreño, en fin. Y esa sería la validez de pertenencia, la validez como pertenencia a un sistema jurídico. Y un poco este criterio, este último, priva más bien también en Kelsen. Y entonces, finalmente, cuando se usa el concepto de validez, pues puede significar que una norma o un sistema jurídico tienen vigencia o eficacia, ¿verdad? Pues esas son las disquisiciones de estos filósofos acerca de la validez. El que más se acerca a una, digamos, bueno, todos tienen sus definiciones muy elaboradas, pero Hans Kelsen, que fue el filósofo que nos proporcionó la pirámide de la ley, y precisamente por eso es que Hans Kelsen elabora esa pirámide, es precisamente por sus análisis sobre la validez del derecho, que también, en lugar de hablar de ese tema propiamente, de la pirámide de Hans Kelsen, pues el doctor Luis César López Permuth habla sobre el acto bifronte, ¿verdad? Que cuando se va a aplicar una norma a un caso concreto, hay que revisar, porque la norma tiene dos caras, dice él. Uno es la norma constitucional que le da origen, y luego la norma individualizada, ¿verdad? O sea, la norma individualizada, ya sea un reglamento, una norma ordinaria, pero que tiene su correspondencia con la norma constitucional. Y en efecto, si el reglamento no es congruente con la norma ordinaria, eventualmente puede atacarse de inconstitucional. Entonces, pero para continuar con los... vamos a ver. Aquí estamos. En primer lugar, tenemos, ustedes se recuerdan de que en toda la primera unidad trabajamos, y la segunda unidad también un poco, trabajamos lo que era el justnaturalismo y el positivismo jurídico, ¿verdad? Vamos a retomar, por eso en el examen no pregunté mucho de la segunda unidad, porque la vamos a retomar en otros temas. Y aquí tenemos, por ejemplo, la validez en el justnaturalismo y el positivismo jurídico legalista formalista. Entonces, el concepto de validez se divide en laico y laico o racional. El primero sostiene que el derecho natural o justo se origina en la naturaleza del hombre como hijo de Dios. Y el segundo sustituye la idea del creador por el carácter racional del ser humano. El segundo menciona que el derecho es válido porque resulta de la naturaleza del hombre como ser racional. Entonces ahí tenemos la dicotomía planteada, ¿verdad? Y no es que el derecho natural se excluya al positivo, o al revés, que el positivo excluya al natural, no. Al final se da una como simbiosis, ¿verdad? Entonces la ley creada, pues, se crea por la voluntad del poder de los seres humanos, por la costumbre, la ley, la tradición.
Entonces se da cierta contradicción entre la ley natural, que es invariable, ¿verdad? Y la ley creada por la voluntad del hombre, que es la costumbre o la ley. Y esta contradicción entre las reglas creadas por el hombre y la naturaleza aparece en el pensamiento de los sofistas. Los sofistas pues fueron prácticamente los creadores de la ética, porque para ellos todo lo que no fuera placentero, en general, en términos generales, decían que todo lo que no fuera placentero pues no era justo, ¿verdad? Tenían una su particular concepción de lo que era la justicia. Pero esos planteamientos sirvieron para acuñar después algunos lineamientos sobre lo que era el buen proceder. Ellos hablaban del buen vivir, pero después se desarrolló en algunas observaciones del buen proceder y el buen actuar, ¿verdad? Que es prácticamente la ética, que está dentro de nosotros y compete a nuestra conciencia y nuestra formación saber si actuamos éticamente o no, ¿verdad? Entonces, la contradicción entre las reglas creadas por el hombre y la naturaleza aparece en el pensamiento de los sofistas, bajo la oposición entre la psiquis, ¿verdad? O sea, aquello que es por naturaleza, que permanece invariable, que está en nuestro pensamiento, que está en nuestro corazón, en nuestra conciencia, y aquello que surge como consecuencia de la convención o acuerdo, o por la voluntad del poder, y se manifiesta ¿en qué? Se manifiesta en el hábito, en la costumbre, en la ley, en fin. Y esta contraposición entre ambas corrientes estará presente en el posterior pensamiento griego, como puede observarse, por ejemplo, en la tragedia de Antígona. ¿Ustedes conocen lo que es la tragedia de Antígona, jóvenes? Escrita por Sófocles, un filósofo de la antigüedad. Bueno, me imagino que no, ¿verdad? No me han contestado. No, licenciada. Bueno. No, licenciada. Vaya, muy bien, Alejandro. Muchas gracias por contestarme y saber que no estoy hablando sola. Bien, entonces la tragedia de Antígona del filósofo Sófocles es en donde aparecen claramente contrapuestas las leyes del Estado a las leyes eternas de la naturaleza. Por ejemplo, la tragedia de Antígona, así entre paréntesis les voy a contar que está en un pueblo de Grecia, me parece, o de Atenas, y hay un rey ahí que siempre es una persona que ha gobernado bajo los principios de la justicia divina. Y él cree pues en todos esos valores de la vida, así como está en boga esa ley ahorita que acaban de aprobar en el Congreso. Y creo que ni siquiera el COVID enardeció tanto los ánimos como esa ley, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es de que el hermano de Antígona sufre, es decir, comete una infracción, pero no es una infracción así tan grave, ¿verdad? Pero al rey le molesta eso. Fue como una ofensa. Y entonces viene el rey, que era tan justo, que sin más ni más lo juzga y lo condena. Y lo condena a la muerte, pero la forma en que él va a morir, de acuerdo con eso, es que tiene que ser amarrado a una carreta, jalada por caballos y pasado por todo el pueblo hasta que se despedace completamente su cuerpo. Entonces eso es terrible, ¿verdad? Y aquí viene Azucena, ¿eh? Entonces cuando Antígona le dice al rey que, porque el rey viene y amenaza a toda aquella persona que ayude al hermano de Antígona. Se les prohíbe completamente. Entonces Antígona, extrañada y confusa y con temor de la condena, de la pena que se le impuso a su hermano,
se le planta al rey y le dice que ella no va a obedecer el derecho. Sale porque después del tema de la validez del derecho vamos a ver lo que es la obediencia al derecho, ¿verdad? Entonces hay dos extremos. Uno es el de la tragedia de Antígona que les estoy contando. Y entonces ella se le planta al rey y le dice que no obstante la prohibición de ayudar a su hermano, ella lo va a ayudar y que no va a obedecer porque considera que es una sentencia injusta, ¿verdad? Y que él será el rey y todo lo que quiera, pero la sentencia es injusta y que va contra los principios que el mismo rey ha establecido para mantener la paz en esa sociedad. Entonces, este es un extremo de la validez del derecho, ¿verdad? Ella se alza así y esa es la tragedia de Antígona. Por supuesto que yo solo les estoy contando el argumento más importante. Es toda una obra enorme, ¿verdad? Y entonces aquí aparecen claramente contrapuestas las leyes del Estado a las leyes eternas de la naturaleza, porque ella invoca el derecho natural, que es el que se ha aplicado siempre, y no el derecho del Estado. O por ejemplo en Platón, en la que aparece la idea de arquetipos trascendentales que existen en un mundo suprasensible más allá del tiempo y del espacio. Un modo u otro, pero que una vez constituidas las leyes deja de ser indiferente y se vuelve obligatorio. Entonces resalta, sin embargo, que en general, por aquella época, a diferencia de lo que ocurrirá posteriormente, no se consideraba la justicia natural como una pauta de valor superior a las pautas creadas por los hombres en virtud de su voluntad o convención. Sí, en la medida en que fue, digamos, por el racionalismo, creándose las pautas del derecho de la sociedad, en esa medida fueron abandonando las ideas del derecho natural, ¿verdad? Por aquella época, entonces, a diferencia de lo que ocurrirá posteriormente, no se consideraba la justicia natural como una pauta de valor superior a las pautas creadas por los hombres en virtud de su voluntad o convención. Por el contrario, si existía contradicción entre lo justo natural y lo justo legal, este último prevalecía, lo justo legal prevalecía sobre lo justo natural, exigiéndose obediencia y validez al derecho convencional o particular frente al derecho común o derecho por naturaleza. Sí, porque lo que pasa aquí es de que son los gobernantes los que imponen la ley, ¿verdad? Y también incluso la crean. Pero esa ley tiene que llevar cierto consenso de la población también. Si no, miren las manifestaciones que hay ahorita en el Congreso, frente al Congreso, que enardeció a muchos ciudadanos. Y entonces, esta primacía de la ley de la polis frente a una justicia natural quizá explique el comportamiento socrático frente a la propuesta de Gritón y su disposición a cumplir la sentencia a pesar de lo injusto de la misma. Es decir, el otro extremo es el ejemplo de Sócrates. Todos sabemos, creo que todos conocemos eso, de que él fue procesado porque sus difamadores y mentirosos o envidiosos vinieron y lo fueron a mal informar con el rey. El rey porque decía que estaba pervirtiendo, no, que estaba, sí, pues, no sé, algo así, desorientando a los adolescentes, a los jóvenes de esa época, ¿verdad? Entonces, le inician un proceso, los senadores le inician un proceso penal y lo condenan a muerte, a una pena de muerte, y la pena consistía en que debía de tomar la cicuta. La cicuta es una planta que todavía en nuestros días existe, que es sumamente venenosa, y pues acaba con la persona, ¿verdad? Con el ser humano. Y entonces viene Critón, por eso dice, quizá explique el comportamiento socrático frente a la propuesta de Critón y su disposición a cumplir la sentencia a pesar de lo injusto de la misma. Entonces este es el otro extremo de la tragedia de Antígona, porque Antígona viene, se le planta al rey y se opone a pesar de que el rey ha prohibido ayuda para el procesado. Y ella dice, la ley injusta no se va a obedecer, pues
sale por la obediencia al derecho, que lo vamos a ver más adelante. Y tenemos entonces que Critón es discípulo de Sócrates, y Critón le llega a proponer que se escape, y le dice que ya tiene a otros amigos que lo van a ayudar, que ya tiene la nave para que se embarquen y se van a ir a otro lugar donde el pueblo griego ni se va a enterar, ni los senadores, ni el juez, ni nadie. Pero Sócrates rechaza la oferta porque él dice que no puede desobedecer la ley en virtud de que él le ha enseñado a sus discípulos que la ley hay que obedecerla, sea justa o injusta, pero hay que obedecerla. Y entonces este es el otro extremo de lo que hablábamos con Antígona, ¿verdad? De lo que les explicaba con Antígona. Una posición rebelde totalmente que se alza y dice, no lo voy a cumplir porque es injusto. Y el rey no está bien en ese sentido. Y la otra posición que es prácticamente una especie de obediencia absoluta de la ley, que es la posición de Sócrates, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Por qué es que no admite esto? Las pautas es porque doy ingreso a los alumnos que están llegando tarde, ¿verdad? Es que me quita la concentración. Entonces, contrario a lo que sucedía en la época clásica, en el mundo medieval el derecho natural se consideraba, porque en el mundo medieval el derecho se consideraba como un derecho superior frente al positivo, con fuerza vinculante sobre este. Y existían dos teorías sobre la validez del derecho en el pensamiento medieval que fueron fundamentales en ese momento, y todavía lo son, pues. Por ejemplo, para el derecho canónico, ¿verdad? La propuesta de San Agustín y la de Santo Tomás de Aquino. Ustedes saben, ya no les tengo que explicar en qué consistía cada propuesta. Agustín de Hipona distingue tres tipos de leyes, ¿se recuerdan? La ley eterna, la ley natural y la ley positiva. Pero no se trata de tres leyes, sino de una sola ley que se despliega en tres momentos y objetos diferentes. La ley eterna es la razón ordenadora del cosmos, al cual pertenece el mundo humano. Por tanto, la ley natural es la misma ley eterna en cuanto participa de ella. Y la ley eterna es la misma ley natural en tanto se aplica al ámbito de lo humano. Por su parte, por aparte, la ley positiva, producto de la razón humana, debe concordar con las dos anteriores en la solución más concreta de los problemas de cada sociedad, atendiendo a sus particularidades. Y así era Santo Tomás de Aquino. Digamos, San Agustín de Hipona, él sostiene la ley eterna absoluta. Santo Tomás de Aquino sostiene la ley eterna relativa, porque ya reconoce que el individuo, que la sociedad, que el ser humano funda su Estado y elabora su propio derecho. Y mientras San Agustín de Hipona dice que el Estado es producto del pecado, Santo Tomás de Aquino dice que no. Y ahí es donde se relativiza. Porque Santo Tomás de Aquino dice que la organización, la creación o el surgimiento del Estado es una facultad propia de los seres humanos, ¿verdad? Es que proviene de su naturaleza misma, de ordenarse, de organizarse y de tener reglas. Entonces, por eso para Santo Tomás, eso que dice San Agustín no es tan absoluto, sino pasa a ser relativo. Y Santo Tomás, pues, tiene la cualidad de que reconoce la equidad, o sea, los pesos iguales, con un fiel que mide hacia dónde va cada posición o cada parte. Y entonces, esta última dice, para ser justa y legítima debe estar de acuerdo con la ley eterna, o sea, la ley es racional, debe estar de acuerdo con la ley eterna, porque la ley eterna en sí era la justicia, ¿verdad? No había para dónde. De ahí su lapidaria frase,
que dice que no es ley la que no es justa, ¿verdad? Y muchos dicen que no se puede hablar de ley moral o de ley inmoral, pero sí, las modernas teorías sí lo admiten. Lo que pasa es de que a veces se sostienen criterios distintos, pero con el neoconstitucionalismo sí se logra llegar a otras conclusiones. Y estos conceptos entre los cuales podemos hallar la justicia y el mundo sensible de los hombres es regido por leyes humanas imperfectas que constituyen meros simulacros de aquellas de la ley eterna. Con Aristóteles, pues aparece con toda nitidez la distinción entre justicia convencional creada por los hombres y la justicia natural. Mientras esta última, o sea, la ley natural, es lo que en todas partes tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano, la justicia legal o convencional es la que en un principio era indiferente, que fuera de un modo o de otro, pero una vez constituidas las leyes, es decir, en vigencia, dejan de ser indiferentes y se vuelven obligatorias. Y eso es lo que va, digamos, desplazando la justicia natural. Pero siempre pervive hasta nuestros días. Esa ley, la ley natural está muy presente en todas las leyes. ¿Y dónde están los principios generales del derecho? Por eso se dice que Aristóteles aparece con total nitidez en Aristóteles la distinción entre justicia convencional creada por los hombres y la justicia natural. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que las leyes cambian, Aristóteles argumenta de que los principios no cambian. Y los principios de una ley corresponden a la ley natural. Todos los principios de la ley, o sea, los considerando los principios generales. Ahí es donde está la filosofía de la ley que se va a emitir. Y cambian los artículos, se modifican, pero los principios no. Por eso es que Aristóteles logra arrojar mucha luz en este problema. Y resalta, sin embargo, que en general por aquella época, a diferencia de lo que ocurrirá posteriormente, no se consideraba la justicia natural como una pauta de valor superior a las pautas creadas por los hombres en virtud de su voluntad o convención. Por el contrario, si existía contradicción entre lo justo natural y lo justo legal, prevalecía lo justo legal sobre lo justo natural, exigiéndose obediencia y validez al derecho convencional o particular frente al derecho común o derecho por naturaleza. Yo me imagino que ese cambio fue muy difícil para todas las sociedades, ¿verdad? Y porque salir de la, digamos que de la barbarie hacia, por decir, la civilización, aunque no era mucha civilización, pero, por ejemplo, a un modo de producción feudalista, por ejemplo, salir del esclavismo y trasladarse al modo feudal, al feudalismo, o bien salir del esclavismo y saltar de una vez al capitalismo. Han de haber sido unos cambios tremendos que creaban mucha confusión a todo nivel. Y ahí sí que sálvese quien pueda, ¿verdad? ¿Por qué no habían surgido los derechos humanos como se reconocen ahora? Entonces tenemos pues de que poco a poco la justicia natural fue perdiendo peso frente a la justicia legal o convencional. Se dice convencional porque fueron leyes que se crearon, ¿verdad?, por parte de las sociedades. Y si había contradicción entre lo justo natural y lo justo legal, prevalecía lo justo legal. Entonces el derecho deriva de la esencia del hombre, es la suma de potestades y prerrogativas inherentes o consustanciales al ser humano. Vean ustedes que aquí tenemos otra definición de las 500 que ya vimos, ¿verdad? El derecho natural o justo pues fundamenta el contenido del derecho. La secularización del mundo, o sea, la vigencia por siglos del mundo, ¿verdad? Y la aparición de la razón moderna justifica la idea de que los derechos y obligaciones naturales de los individuos surgen de la razón. Común a los defensores del derecho natural, racional, es el estudio y el análisis de la naturaleza humana. Pero no la naturaleza real o histórica, sino una naturaleza elaborada por la razón, una naturaleza histórica e individual.
A partir de ese análisis se formulan reglas de justicia universales que sirvieran de guía a la conducta humana. O sea que sin abandonar el derecho natural, entonces se formulan estas declaraciones, por ejemplo, la Declaración de Derechos la Declaración Universal de Derechos del Hombre, así es, o de los derechos humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y estas declaraciones a nivel universal es lo que le da contenido a todas las constituciones que posteriormente se fueron realizando. En la medida que cayeron las monarquías y se instauró la república en diversas sociedades, así también se fue incorporando el derecho natural con el derecho positivo. Y eso es lo que se le llama después positivación del derecho natural. Vamos a ver. A partir de ese análisis, entonces, se formulan reglas de justicia universales que sirvieran de guía a la conducta humana, repitiendo, ¿verdad? Obviamente subsisten, sin embargo, entre ellos algunos matices y diferencias que dependen de la forma como se configure esa naturaleza. El justnaturalismo racionalista compartirá con el justnaturalismo medieval la subordinación del derecho positivo al derecho de la razón y de lo justo. Sí, como les digo, ese cambio, ese salto, no solo económico, sino en cuanto a las ideas sobre el derecho, ha de haber sido tremendo, ¿verdad? Catastrófico. Corrió mucha sangre. Vamos a ver aquí. Entonces llegamos a la etapa de la codificación, como dice aquí la Filmina. La codificación, o sea, la clasificación, la división, la separación, la clasificación de las normas y la identificación, sobre todo identificar cuáles normas eran de derecho, cuáles normas eran morales, cuáles normas eran convencionales. Pues fue un trabajo de los codificadores y de los ¿cómo le llamaron a estos también? Subcodificadores, algo así, a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Fue un gran esfuerzo intelectual realmente. Cuando surge por primera vez, surge el primer código napoleónico, que es el Código Civil, que pues ayudó muchísimo a España, a Portugal, y ellos lo trasladaron a Latinoamérica, ¿verdad? Entonces lo que se busca con la codificación, que es un gran movimiento, es la ordenación de pautas heterogéneas. O sea, todo mundo tenía una razón para que esta norma fuera así y no en otra forma. Entonces lo que se buscó fue primero ordenar todas las pautas y las fuentes del derecho, para que así tener una clasificación única de todas esas pautas que eran tan desiguales, tan heterogéneas, que eran anacrónicas, pues algunas muy anacrónicas y contradictorias en la época que regulaban las relaciones sociales y políticas, porque ese fue otro problema, tratar de separar las normas que se referían a las relaciones sociales y a las relaciones políticas, porque realmente hay muy poca diferencia en esas, ¿verdad? Luego la racionalización de los materiales normativos. Pero lo que primero surgió, como ustedes saben, fue la separación entre el derecho público y el derecho privado. Luego surge la separación entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Que todas estas normas del derecho internacional, salvo las del derecho internacional privado, tienen pues a ser derecho natural. Todo lo que está en los convenios es derecho natural, los convenios internacionales. Digamos, esas grandes declaraciones con esos preámbulos de derecho natural. Pero el derecho internacional privado, pues es prácticamente el derecho civil aplicado al ámbito internacional. Y entonces por eso es que surgió primero el derecho privado y el derecho público, que fue una de las grandes clasificaciones. Entonces vamos a admitir aquí a alguien, me parece que la plataforma la sacó. Bueno. Entonces hay algunos hechos que determinaron la aparición del positivismo legalista y formalista y que se
que se conformaba o se contenía en lo que luego se llamó la escuela de la exégesis, ¿verdad? Porque la exégesis en sí era un método de interpretación legal. Ustedes lo van a ver, después lo vamos a ver en técnicas de interpretación legal, que la exégesis es eso, pues, es técnica de interpretación legal, pero que también se estableció una gran escuela con respecto a eso durante mucho tiempo. Surge, vamos a ver, eh, la sociedad medieval, pues, para justificar el movimiento glosador o la codificación y los posglosadores, pues la sociedad medieval estableció, pues se caracterizó más bien por la existencia de una pluralidad de ordenamientos jurídicos y por la diversidad de fuentes de creación del derecho. Cuando ustedes vean el derecho internacional privado, se van a dar cuenta cómo fue esa glosación. La aparición del Estado moderno secularizado trae como consecuencia la monopolización del derecho por la comunidad política organizada. ¿Y cuál era la comunidad política organizada, jóvenes? Ese era el Estado, ¿verdad? A quien se reconoce como su única fuente. Y la racionalización del material jurídico disperso. El derecho es el establecido en la ley por el Estado y su obediencia no depende de un fundamento trascendente e intemporal. Depende de su positividad y de haber sido puesto por el soberano. Por eso se llama positivo, porque fue puesto por el soberano. El Estado ejerce un monopolio legítimo de la violencia. Pues sí, pues porque el Estado siempre es el que da más problemas a la sociedad, ¿verdad? Y ejerce un monopolio legítimo de la violencia y está por encima del derecho y es soberano. El concepto de soberanía se empieza a acuñar en este tiempo, el soberano. El concepto de soberanía como poder absoluto implica que el Estado está por encima del derecho y lo convierte en un ente único y autónomo que no tiene límite en el ejercicio de su poder y que carece de instancias superiores que lo legitimen, por supuesto, ¿verdad? El Estado es el Estado, pero no estamos hablando del Ejecutivo, sino del Estado en general, ¿verdad? Todos los poderes. En un principio solo existía el poder legislativo y el ejecutivo. El poder judicial surgió después. Creo que es el último que surge. Y antes de la aparición del Estado moderno, el juez en sus decisiones mantenía un cierto margen de libertad en la elección de la norma por aplicar. Pero ello ya no es posible en la nueva situación porque, de acuerdo con la escuela del exégesis, esto hace del juez un órgano del Estado subordinado al poder legislativo y a la ley. Y así continuó, ¿verdad? El movimiento codificador y las grandes codificaciones producidas a finales del siglo XVIII y XIX se propusieron ordenar el conjunto de pautas heterogéneas, anacrónicas y contradictorias que venían desde tiempo atrás y regulaban las relaciones sociales y políticas del momento. La codificación permitió, por una parte, la ordenación y racionalización de los materiales normativos a partir de un nuevo orden jerárquico de fuente. Y por otra parte, la creación de reglas de derecho que va cimentando el naciente Estado liberal que se le opone a la monarquía. El Estado liberal de derecho en oposición a una tradición jurídica conservadora y monárquica. Y es así como, por ejemplo, en Francia van cayendo todas las monarquías y aparecen las repúblicas. Los codificadores concibieron el código como la única fuente de validez del derecho, pues a su juicio, el derecho de código, insuperable y completo, contenía los preceptos jurídicos necesarios, elaborados racionalmente por el legislador. Eso fue lo que se pensó en ese tiempo, en la modernidad. Lo que conduce a que no se aceptara otra fuente de derecho que no fuera la ley del código. Entre los hechos que determinaron la aparición del positivismo legalista y formalista, se dio en primer lugar en Francia, con la escuela del exégesis. Y eso significaba que, en primer lugar, se encuentra el fenómeno mismo de la codificación. Bueno, de ahí en adelante todo se volvió ley, ¿verdad? Y se le rendía culto a la ley. Y es lo que dice Norberto Bobbio después, porque señala, bueno, estas sociedades
¿Son de leyes o son de hombres? ¿Qué es lo que va a prevalecer? Entonces se abusó mucho de la ley para querer arreglar todos los problemas. Algo así como se hace todavía aquí. Nuestro derecho es un Estado, nuestro Estado y derecho pues estaban muy bien, muy modernos, pero se ralentizaron un poco recientemente. Los codificadores, entonces, repito, concibieron el código como la única fuente de validez del derecho. Y entonces se rendía culto a la ley, ¿verdad? El derecho del código insuperable y completo contenía los preceptos jurídicos necesarios elaborados racionalmente por el legislador. También había un culto al legislador, lo que conduce a que no se aceptara otra fuente de derecho que no fuera la ley del código. Entre los hechos que determinaron la aparición del positivismo legalista y formalista en Francia, se encuentra el fenómeno de la codificación, como dijimos, que hace que el código se constituya en el manual o prontuario básico donde el operador judicial, el juez, sin mucho esfuerzo, hallaba la solución del caso. El código aparece como la vía más simple y breve para la solución de la controversia, restándole protagonismo a las otras fuentes del derecho. Pues sí, porque el problema también es que eso viene a ser arbitrario. Porque ustedes saben que no hay dos casos iguales. Cada uno tiene sus características propias. Y la forma esa de resolver de los jueces en la época del exégesis, pues establecía una tabula rasa para todos los que cometieran el mismo delito, sin admitir las variaciones que hubieran en cada caso. El contexto económico-social, digamos, la antropología del delincuente, las circunstancias atenuantes, las circunstancias agravantes, por ejemplo. No habían gradaciones. Y eso pues venía a ser un derecho muy arbitrario. Si el derecho de por sí es arbitrario, en esas circunstancias será peor. En segundo lugar, la elaboración y primacía del argumento del legislador racional. Esto es lo que yo les digo, que le rinden culto al legislador. Bueno, probablemente en esa época del modernismo, pues los legisladores eran personas probas, ¿verdad? Y eran personas dedicadas a la construcción de su sociedad. Probablemente la corrupción no se daba o no se daba mucho, ¿verdad? Y por eso es de que en la exégesis se consideraba al legislador como el Dios Todopoderoso. Se le atribuía a la calidad de sujeto infalible o le imputaba ciertas características que garantizaban su racionalidad, o sea, su buen juicio, ¿verdad? Leas entre paréntesis. Y se suponía, por tanto, que si el legislador es racional y su actividad también, su resultado, que no es otro que la ley positiva, pues debía hacerlo también. Si venía de un legislador racional, iluminado y sensato, pues lo que resultaba de su función tendría que serlo también, ¿verdad? Por consiguiente, el derecho positivo no reflejaría una voluntad caprichosa ni arbitraria del poder divino, perdón, del poder, sino una voluntad objetiva y justa. Además de lo anterior, este argumento supone que la voluntad del legislador se materializa en la norma jurídica y se expresa en forma clara y completa. De ahí que lo mejor era someterse al dictado de la autoridad soberana. En segundo lugar, y en tercer lugar, la tesis de la separación de los poderes, que desde Montesquieu se convierte en el fundamento ideológico de la estructura del Estado moderno y del ejercicio del poder dentro de este. Según esta teoría, las competencias entre los diferentes órganos del poder político deben estar taxativamente establecidas. Y así lo fue, ¿verdad? Atribuyéndole al legislador o al legislativo el poder de creación del derecho mediante la ley y al poder judicial el de su aplicación nada más. De ahí que el juez, según Montesquieu, en esta época es la boca a través de la cual habla la ley. O sea que el juez no tenía que interpretar, no tenía que tener discrecionalidad, sino solo aplicar la norma a secas. Pero ¿y qué pasa con esas circunstancias atenuantes o agravantes o el contexto económico-social del
del delincuente y de la víctima, en fin, era tremendo. Y habían muchas arbitrariedades. Para los partidarios del exégesis, la codificación provee a los individuos, eso era lo que se pensaba. Estando el código, tenían un criterio seguro y cierto que les permitiría saber con anticipación y exactitud las consecuencias jurídicas de su comportamiento. Y por eso, jóvenes, es que ahí empieza a regir lo que se conoce como el silogismo jurídico, porque es eminentemente deductivo, va de lo general a lo particular. Y en ese sentido es que sí funciona el silogismo. En donde ya no funciona es cuando se utiliza el método inductivo, en que se va del caso particular a la ley en general, ¿verdad? Pero bueno, esta es otra cosa. Y entonces, para los partidarios de la codificación, todo eso era muy bueno porque le proveía al juez un criterio seguro y de acuerdo con eso tenía que resolver. Al tener la sociedad un conjunto invariable y estable de leyes, el individuo tiene la certeza de que los jueces resolverán las controversias con fundamento en esas leyes y no en otros criterios que pueden ser vistos como arbitrarios. Sí, tal vez podría ser, ¿verdad? Que en un principio pues había que normar un poco más la actividad de los jueces, pero después eso ya no es totalmente cierto, ¿verdad? Las tesis van cambiando, ¿verdad? Como cambian los fenómenos, como cambian la ciencia. Y entonces surge en contraposición a esa tesis del formalismo legalista, el positivismo jurídico sociológico antiformalista, con la aparición de nuevas tendencias en el pensamiento jurídico de corte sociológico y las críticas de las concepciones socialistas comenzaron a señalarse los límites y las debilidades de la codificación y del positivismo legalista formalista. Según Perelman, en la segunda mitad del siglo XIX y como prolongación de la escuela histórica de Savigny, se opera un giro hacia una visión funcional del derecho. Ya no esa visión del código, nada más, sino que a ver si cómo funciona el derecho, cómo impacta el derecho en el individuo. Y los defensores de la concepción sociológica del derecho piensan que este sigue siendo la ley dada por el legislador. Pero a diferencia del positivismo legalista y formalista, no admite la idea de que la ley sea una simple forma vaciada de contenido. Se señala que la ley tiene un contenido. Obviamente no se trata de un contenido moral, como lo supone el naturalismo, sino de un contenido que viene dado por la intención o la voluntad del legislador a través de ese medio, la ley. Entonces lo que se critica es que ese papel que le da un legislador está equivocado. El legislador no es un dios, pues. El legislador es un ser humano con intereses, con desviaciones, con deformaciones, igual que cualquier otro. El hecho de que sea legislador no se los quita, pues, no le quita todos los defectos. Y eso es lo que viene a contradecir el positivismo jurídico sociológico, que es antiformalista. Y después de eso, pues lo que viene es de que le devuelven al juez sus facultades interpretativas, pero bueno, eso es más adelante. Y entonces, como el derecho es producto de voluntad del hombre, es una reacción contra las especulaciones teológicas, sí, porque por eso surge el nacionalismo, el racionalismo, contra las especulaciones de la iglesia. Por ejemplo, esa contradicción de Galileo Galilei, ¿verdad? De que por eso casi lo matan. Entonces, por eso surge como una necesidad el racionalismo. Es una reacción contra las especulaciones teológicas y las construcciones metafísicas. Separa al derecho, a la ética, a la moral, a la religión y otros aspectos valorativos. Y uno de los típicos representantes de eso es Kelsen. Él es un filósofo de la posmodernidad, que separa el concepto de justicia y la idea del derecho natural. En su obra más representativa, Teoría pura del derecho, realiza pues ciencia jurídica a través del método puro, como le llama él, que consiste en hacer a un lado todo lo ajeno al derecho y afirma que el objeto de la ciencia del derecho lo constituyen solo y solamente las normas jurídicas. Pues
ahí hay mucha tela que cortar porque eventualmente todos sabemos que no hay nada puro en este mundo, pues todo está conectado. Entonces, según Kelsen, se puede concebir una norma jurídica válida dentro de un sistema de normas válidas. El jurista Hans Kelsen se refiere a distintos conceptos de validez de las normas y de los sistemas jurídicos. Que una norma sea válida significa que existe y pertenece a un sistema jurídico particular. Además, la validez de las normas depende de un criterio formal, no material, de tipo procedimental. Es decir, la norma B, o sea, una ley ordinaria, es válida si y solo si fue emitida por el órgano gubernamental competente, que sería el Congreso o el Senado o el Parlamento. Y que ese organismo esté autorizado por la norma A, que es la norma constitucional, que tiene una jerarquía superior a la norma B. Y que siguió el procedimiento adecuado y estipulado en la norma A cuando creó la norma B. Por último, la validez de un sistema jurídico significa que los individuos se encuentran sujetos a las órdenes y mandatos que las normas de este sistema les imponen. O sea que para Hans Kelsen significa que una norma es válida si proviene de un proceso legislativo establecido en la Constitución de un país y generado por estos organismos. Hans Kelsen, o sea que sería la validez como pertenencia, ¿verdad? Kelsen permanentemente dice que la validez es la existencia específica de las normas jurídicas, o sea, en la manera que ha sido creada por una autoridad, conforme a un procedimiento, respetando los contenidos establecidos por las normas superiores. La validez tiene diferentes ámbitos, y es cierto. Tiene el ámbito territorial, el ámbito personal, el ámbito material, el ámbito temporal, el ámbito espacial también. Si una norma deja de ser aplicada, ¿qué es lo que pasa con ella? Sigue siendo válida, deja de ser válida. Y si una norma deja de ser válida, todo el ordenamiento jurídico deja de ser válido. Son preguntas importantes, pues. Si en general el ordenamiento jurídico es obedecido o aplicado, o sea, si en general es eficaz, sigue siendo válido. En cambio, si en general el ordenamiento jurídico deja de ser obedecido y aplicado, pierde su validez. ¿Por qué? Porque la eficacia es una condición de la validez. No es la validez misma, solamente es una condición. Una norma pierde su validez y deja de ser eficaz, pero para ser válida necesita ser creada conforme a las reglas establecidas. No es simplemente la eficacia la que hace la validez, sino sería pasar del mundo del ser al mundo del deber ser. No es tan así, pues, porque ustedes saben que el cumplimiento del derecho no es así que todo el mundo lo vaya a obedecer, que nadie va a infringir la ley y que todo está bien y que todo lo que hacemos sería lo debido, lo correcto. Entonces, ¿para qué necesitamos reglas? Por eso es de que se dan esas variables dentro de la validez. Ahora, entre las condiciones formales se refiere a quién realizó la acto de creación, cómo lo hizo y cuál es el objeto de regulación de la norma. Y establecer lo que es posible hacer. Luego, la competencia formal es que la norma haya sido creada por un órgano competente. El procedimiento, pues, la validez de la norma requiere que se observe el procedimiento establecido para la creación de normas. Es decir, el proceso que haya seguido el proceso legislativo. Y el acto de creación debe manifestarse de forma prescrita, de la forma que está escrita en la Constitución. Y la competencia material de las normas, pues las normas no solo están vinculadas a un sujeto normativo y a un procedimiento, sino también a un cierto ámbito material de regulación. En las condiciones, en cuanto a las condiciones materiales, se refiere a lo que la norma prohíbe, manda o permite.
En cuanto al contenido de la disposición normativa, entramos en el terreno de la interpretación para saber si una norma es contradictoria con lo establecido en una norma superior, si hay que hacer la interpretación de las dos. Cuando la norma inferior no respeta a la superior, se dice que esa norma es inválida por tener un vicio sustantivo de contenido. O sea que lo que pasa es de que hay otras cosas como, por ejemplo, Feinstein habla de la validez, ¿verdad? Y por eso es la pirámide de las normas jurídicas. Pero también otros filósofos han creado lo que se llama el acto bifronte, B2, ¿verdad? Porque cuando una norma se aplica a un caso concreto, para resolver un caso concreto, pues hay que ver si la norma que se aplica es coherente con la norma constitucional, la norma superior, porque ninguna norma, ya sea reglamento o lo que sea, o ley ordinaria, puede entrar en contradicción con la Constitución. Por eso es que dice, hay que ver el acto bifronte, analizar si ambas normas se corresponden, ¿verdad? De acuerdo con la jerarquía de las normas jurídicas creadas por Kelsen. Jóvenes, voy a dejar aquí la clase. Vamos a continuar mañana. Mañana terminamos con creo que terminamos con este punto de la obediencia al derecho. Y estaré, creo que tal vez el fin de semana. Mañana vamos a ver esto de las razones que establecen diversas corrientes filosóficas para obedecer al derecho. Bien, entonces estamos para mañana, jóvenes, que tengan, que descansen. Hasta luego, jóvenes. Feliz noche, Linda. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciada. Gracias, Linda.